bien, vamos a dar gracias al Señor. Padre bendito, gracias por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos y hermanas que toman este tiempo para estudiar tu palabra. Pedimos tu bendición para los que estamos hoy en la clase en directo y para todos los que van a estar mirándola y estudiando estos temas a lo largo de la semana. Señor, tú eres inagotable para nosotros. Hay tanta bendición, tanto que aprender, tanto que conocerte. Y en esta noche vamos a hablar de nuestra salvación y la seguridad que tenemos en ti. Danos tu luz y sabiduría para comprender algo tan importante y fundamental para la vida cristiana. Lo pedimos orando agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos entonces ahora a compartir la pantalla. Ahí la tenemos. Muy bien. Creciendo en la gracia. Me encanta este título para esta clase porque es precisamente lo que el apóstol Pedro ordena, sugiere, aconseja al final de su segunda carta. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para quienes no lo saben, era el título de un programa de radio que hacíamos ahí en el año 85, 86, 87, con mi íntimo amigo y compañero de ministerio en Mendoza, mi querido Juan Valverde, pastor de la Iglesia del Dios Viviente, que es la iglesia que fundamos allí en Mendoza y pastoreamos por 10 años. Es un título que estuvo en mi corazón a lo largo de todos los años y al volver a pensar en una clase de discipulado, vino a mi mente y a mi corazón volverla a utilizar, creciendo en la gracia. Muy bien, el tema de hoy, sigo siendo salvo. Y tenemos a una persona con un interrogante y una cara de perplejidad. Nuestros falsos y verdaderos del comienzo de la lección tiene la siguiente declaración: la confianza de tener vida eterna depende de mi fidelidad a Dios. Bueno, tengo que confesar que me hizo pensar esta frase. No me fue fácil dar una respuesta. Yo no sé qué opináis, si alguien quiere abrir su micrófono y decir si es falso o verdadera, ¿qué os parece? Pues como lo hizo pensar a usted, ya me hizo dudar a mí, porque yo había puesto verdadero. Muy bien, tú has puesto Tengo verdadero. Voy a Vale, tener vida eterna, soy fiel a Dios. a ver, ¿alguna otra propuesta por ahí? Yo quisiera decir que desde el momento en que uno aceptó a Cristo en su corazón, ya uno es salvo. Claro, eso también ayuda de que tenemos al Espíritu dentro de nosotros y siempre nos va a ayudar a buscar de Dios y buscar las cosas espirituales. Por ahí va a venir la fidelidad. Es lo que yo Claro, pienso. Yo pondría verdadero. vale, muy bien, María, muy bien, vale. Muy bien, confieso que originalmente mi intención fue poner falso, ¿eh? Porque mi salvación en un sentido no depende de mi fidelidad a Dios. Pero acá no estamos hablando de la salvación, está hablando de mi confianza, la confianza de tener vida eterna. Depende de mi fidelidad a Dios. Entonces, una de las cosas que primero sufre un creyente infiel es que no se siente seguro de su salvación. ¿Eh? Porque cuando yo
soy infiel, cuando yo peco, cuando yo me rebelo contra Dios y voluntariamente entro en un hábito pecaminoso en mi vida, obviamente que luego comienzo a dudar, ¿seré realmente un hijo de Dios? Porque ¿por qué hago esto voluntariamente? Entonces, mi respuesta ha sido que es verdadera. La frase es verdadera. La confianza de tener vida eterna depende de mi fidelidad a Dios. Si yo no estoy viviendo en fidelidad, lo primero que voy a dudar es si realmente me comprometí, si entendí el Evangelio, si he sido realmente salvo o simplemente he recibido una cantidad de información que la considere verdadera, que llenó mi mente, pero no bajó el corazón, para ser más prácticos, diríamos así, ¿no? Bueno, segundo, creer que la salvación no se pierde me da licencia para pecar. Obviamente es una declaración falsa, de ninguna manera. Todavía recuerdo una gran discusión que tenía, en buen sentido de la palabra, con un querido compañero de cuando estábamos haciendo el servicio militar, la mili, como le dicen en España, la colimba, como se le dice en Argentina. Y este chico era muy católico, era una persona bellísima. Hice una gran amistad con él y con toda su familia. Luis se llamaba. Y él me decía, claro, es que vosotros, como ya sois salvos, como ya tenéis la vida eterna, ahora vive como quieres. Si quieres pecar, si quieres desagradar a Dios, total, ya eres salvo. Y esa era su gran base para rebatirme la seguridad de salvación que yo le manifestaba tener. Y como vamos a ver en la clase, yo le decía, no, porque por la seguridad de salvación que tengo, no me apetece pecar. No me apetece pecar. Ahora soy un hijo de Dios. Amo a mi Padre y sé lo que a Cristo le costó mi salvación. Por lo tanto, no me apetece vivir una vida licenciosa de pecado porque ya tengo el pase para entrar en el cielo. Luego, hay muchos cristianos que andan mal porque nunca entendieron el verdadero evangelio. Nunca fueron salvos. Y sí, verdaderamente esto es así, es cierto, porque esos cristianos, entre comillas, que andan mal, no entendieron el verdadero evangelio. O sea, no se puede vivir en pecado, en desobediencia abierta a la voluntad de Dios y como decía Pablo de los gentiles, sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en el mundo. De ninguna manera. Si se vive así, es porque realmente no ha sido salvo. Ahora esto nos presenta el debate. ¿Conoce a alguien que hizo una profesión de fe, caminó o parecía caminar con el Señor, pero después se apartó? ¿Sigue siendo salvo o ya perdió su salvación? O, en una nota más personal, ¿eres tú un creyente sincero que vive frustrado o en temor porque todavía no ha alcanzado lo que considera una vida santa? ¿Teme que haya perdido su salvación o que podría perderla? La iglesia evangélica está dividida sobre este tema. Nosotros tenemos cerca de nuestra iglesia otra iglesia con una doctrina diferente en este sentido y algunos miembros han dejado esa iglesia y venido a la nuestra precisamente por las diferencias en este tema concretamente. Unos creen que la salvación se puede perder y otros creen que no. ¿Es importante hablar del tema? Claro. ¿Hay algo más importante que saber dónde pasará la eternidad? Bueno, hay dos errores que han confundido y provocado controversia. El primero es un evangelio barato. Algunos, confiando en que no se puede perder la salvación, se entregan una vida de libertinaje. Su actitud es, tengo mi boleto al cielo, ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Esto demuestra una de dos cosas.
o la persona salva, entre comillas, nunca entendió el verdadero evangelio y por lo tanto nunca tuvo la vida eterna, o segundo, es ignorante de lo que significa la gracia de Dios. Ha confundido libertad en Cristo con libertinaje. El apóstol Pablo advirtió contra esta actitud en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 6, donde dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego sigue hablando del tema del bautismo espiritual. No se refiere aquí al bautismo en agua, aunque el bautismo en agua encuentra en estos pasajes también aclaración. Pero aquí está hablando de haber sido bautizados en la muerte de Cristo Jesús. Esto es algo espiritual, algo que solo Dios puede hacer y que acontece en el ámbito de lo espiritual. Hay unas cuantas cosas que nosotros no sabríamos que acontecen, a menos que la Biblia nos las dijera. Nos fue revelada por el Espíritu Santo mayormente a través del apóstol Pablo. Luego también Juan, Pedro, Santiago, Judas escribieron otras porciones, los evangelios, y el Espíritu Santo cumplió la promesa del Señor para darnos una información que no conoceríamos a menos que el Espíritu de Dios, por revelación, hubiese inspirado a estos hombres para escribir la epístola a los romanos, la epístola a los efesios, etc. Así que hemos sido colocados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte y en su resurrección. Así que crucificados con él, sepultados con él y levantados a una nueva vida. ¿Cómo entonces vamos a vivir en una vida de libertinaje y de pecado voluntario? Luego tenemos los que viven con temor e incertidumbre. Aunque algunos usan la doctrina que se puede perder, su salvación como una motivación hacia la santidad. Otros van más allá. Algunas iglesias la usan para meter miedo a la gente y así manipularlos hacia una vida donde la persona está siempre tratando de quedar bien con su iglesia y con Dios, cumpliendo con listas de requisitos o prohibiciones. Se tornan así en iglesias legalistas, ¿eh? Entonces, hay quienes motivan a la santidad, diciendo: mira, si no vives en santidad, vas a caer en las garras del diablo. Si te mueres en pecado, te vas a ir al infierno. Si no has confesado tu pecado y te atropella un coche, ya no vas a entrar al cielo. Es una desgracia vivir así, realmente, porque ya la Biblia incluso nos habla de que no somos conscientes de todos nuestros pecados. El salmista dice: Señor, dime tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Examíname, mira mi corazón, dice el Salmo 139. Es decir, ni siquiera nosotros somos conscientes de nuestra pecaminosidad. El orgullo, el enojo, la vanidad, la vanagloria, el amor propio, tantas cosas que salen de nuestro corazón y que a veces es una reacción que no podemos controlar, ¿no? Entonces, claro, obviamente que vivir buscando la salvación permanente debe ser angustioso. Por otro lado, no queremos vivir sometidos a un montón de reglas. La gracia, dice aquí, es pisoteada bajo este sistema o por el esfuerzo humano. Es decir, estas personas creen que uno es salvo por gracia, no por obras, pero para seguir siendo salvo tienen que cumplir ciertos requisitos, guardar ciertas obras. La vida cristiana se convierte en un esfuerzo para seguir mereciendo la salvación. Seamos claros, no importa lo que opina el autor de este manual, Nueva Vida en Cristo, o algún hermano bien intencionado o un gran predicador. La única cosa importante es lo que Dios opina, y eso lo vamos a encontrar en la Biblia. Son salvos los que se dicen ser
cristianos? Bueno, ya hemos leído ese texto tan duro de Jesús en Marcos 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no todos los que dicen ser cristianos son salvos. Lo advirtió el Señor Jesús. Y esto ya lo dije en la clase pasada y lo vuelvo a repetir. La prueba final no es lo que pensamos de nosotros mismos, ni lo que otros pudieran pensar. La prueba final es ¿qué dirá Dios? Y entonces surge la pregunta, ¿cómo nos preparamos para el juicio? Pues haciendo la voluntad de Dios. La obediencia a su voluntad es la prueba de la verdadera fe en Cristo. La prueba no consiste en palabras ni decir Señor, Señor, sin obedecer sus mandamientos. Es fácil aprender un vocabulario religioso, aprender versículos, cánticos religiosos, pero sin embargo, en la vida diaria, no obedecer a Dios. Cuando alguien nace de nuevo, tiene el Espíritu de Dios morando en su interior. Y el Espíritu, como decía María, le capacita para saber y hacer la voluntad del Padre. El amor de Dios derramado en mi corazón me motiva a obedecer a Dios y a servir a los demás. Por eso, las palabras no sustituyen la obediencia. Predicar, echar fuera demonios, hacer milagros, son obras religiosas, pero no aseguran la salvación. Es muy probable que incluso Judas haya participado en algunas de estas obras, de echar fuera demonios y hacer milagros junto con los discípulos cuando el Señor les mandó de 2 en 2. Sin embargo, no experimentó la fe de un verdadero creyente. Y nos advierte Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, que en los últimos días Satanás usará prodigios mentirosos para engañar a la gente. ¿Cuáles de las siguientes frases asegura que uno sea un verdadero cristiano? Asiste a la iglesia, lee su Biblia, levanta su mano en un culto evangelístico, se sintió triste por su pecado, a lo mejor recuerda algo mal que hizo, dejó vicios, fue bautizado, diezma fielmente, da su ofrenda, enseña en la escuela dominical, habla en lenguas, ayuda a los pobres, es una persona sincera, pero la única frase que aseguro que uno sea verdadero cristiano es la del final. Se ha arrepentido y creído en Cristo, aceptándole como su único Señor y suficiente Salvador. Es decir, no hay necesidad de intermediarios, de intercesores, de hacer obras, de añadir nada a lo que Cristo hizo por nosotros. Una pregunta acá clave es, ¿de qué depende mi salvación? ¿De mis obras o de la obra terminada de Cristo en la cruz? Y obviamente que la respuesta es clara y directa, de la obra terminada y completa de Cristo. Él proclamó, tetelestai, consumado es, quiere decir. La deuda está saldada. Era el sello de pagado que se colocaba en una factura para certificar una deuda totalmente cancelada. Y Cristo consumó la obra de salvación. Hermanos, si la salvación fuera por obras y dependiera en el 0,00001% de nosotros, estaríamos perdidos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos.
el único requisito para la salvación está señalado en Juan capítulo 1, versículo 12, en Juan 3:16 y en Efesios 2, 8 y 9. Estos textos dicen: mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16 es el texto quizá más famoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, esta fe y esta gracia no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros podrá llegar al cielo y colgarse medallas. Yo estoy aquí porque me lo gané, porque me lo merezco. Dice: a todos los que le recibieron. Hubo algunos que fueron atraídos a someterse a Cristo y muchos más, diría luego el Señor Jesús, que no eran de aquel redil, dice en Juan, es decir, entre los judíos y aquellos que serían de los gentiles a los que tengo que atraer. Ahora, vemos la descripción del verdadero cristiano en estos versículos, porque es alguien que recibe a Cristo, creyendo en su nombre. Eso es recibir. No es comer, no es tomar el pan ni el vino, es creer en su nombre. Creer en él es recibirle como el don inefable de Dios. Hemos de recibir su doctrina, su evangelio como verdadera y buena. Hemos de recibir el favor de su gracia, el impacto de su amor como norma que gobierne mis actos, mis afectos, mis anhelos y mis deseos. Por eso hay en este sentido un privilegio extraordinario que es doble. Dice allí en Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados o de ser hechos hijos de Dios. Y aquí tenemos el privilegio de la adopción. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hasta entonces, la adopción había solo pertenecido a los judíos, pero mediante la fe en Cristo, ahora los gentiles también son hijos de Dios. Y este privilegio comporta un derecho, una potestad, una autoridad de ser adoptados como hijos. Y todos los creyentes disfrutan ese derecho. Más tarde el apóstol Juan diría en su primera carta, capítulo 3 y versículo 1, mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dios le llama hijos y ellos le llaman padre. Ese privilegio de adopción se debe enteramente a Jesucristo, pues Él nos dio esa potestad, esa autoridad a todos los que creemos en su nombre, es decir, a todos los que le hemos recibido. Muchos creen de cabeza, pero no de corazón. ¿Cómo explicaría a una persona no creyente lo que significa recibir y creer en Cristo? Bueno, yo lo he expresado de esta manera. Creer en Cristo es aceptarlo como Salvador, confiando en su muerte y resurrección y recibirle en nuestros corazones como nuestro Señor. ¿Vale? Esta es una declaración completa que expresa de alguna manera lo que significa recibir y creer en Cristo. Permitidme señalar aquí que a veces el recibirle como Señor conlleva
un proceso de madurez en nuestra vida espiritual. Es decir, cuando yo acepto a Cristo, se produce un nacimiento espiritual, que en Juan 3 el Señor lo definió como ese nacimiento del Espíritu, ese nacimiento de arriba, explicándoselo a Nicodemo, que no entendía. Le decía, tengo que entrar yo en el vientre de mi madre para nacer otra vez. Y el Señor le dijo, no, no se trata de eso. Es nacer de nuevo, es un nuevo nacimiento, es un nacimiento que viene del cielo. Y Pedro dirá más tarde que como niños recién nacidos tenemos que desear la leche espiritual y por ella crecer en la salvación. Yo entiendo que una persona es salva cuando entiende en su corazón que es pecadora y que necesita un Salvador. Y no busca ningún otro medio que poner su confianza en Cristo. En ese momento que se le hace la luz, esa persona nace espiritualmente y comienza un proceso de crecimiento que le va a llevar a un momento en el que va a experimentar el reconocimiento de Cristo como el Señor de su vida en todas las áreas, porque en un primer momento no somos capaces de entender lo que significa vivir bajo la autoridad de Cristo en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, en la vida cotidiana. Pero llega un momento en que un nuevo creyente entiende que tiene que cederle el trono de su vida, de su corazón, al Señor Jesucristo y dedicarse a obedecerle, a hacer su voluntad. A veces eso toma un tiempo, un proceso de entendimiento, de crecimiento, de discernimiento espiritual. Ahora, eso no cambia el hecho de que nació de nuevo y nació en la familia de Dios. Y cuando se nace en una familia, ya no se puede nacer en otra. Ya no se puede deshacer eso, no se puede volver para atrás. Dios nos dio unos padres, nacimos en una familia y mal que nos pese, fueran buenos, fueron malos, nos criaron con amor, nos abandonaron, sea cual sea la experiencia que hayamos tenido, van a ser siempre papá y mamá. Y eso es irreversible. Eso pasa espiritualmente. Si la salvación se perdiera, entonces yo soy inscrito en el libro de la vida, luego me soy borrado, nazco en la familia de Dios, luego dejo de nacer, vuelvo a nacer otra vez. Si mi salvación depende de que yo peque o deje de pecar, entonces estoy entrando y saliendo de la familia de Dios, naciendo y renaciendo. No puede ser, no cuadra, no casa con muchos otros pasajes de la Biblia. Jesús en Juan 10 diría, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y las tengo en mi mano y nadie las puede separar de mí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si un creyente se pudiese perder o pudiese perder la salvación, entonces muchos hijos de Dios acabarían en el infierno. Y eso no puede ser, literalmente no puede ser. ¿Qué hablar del Espíritu Santo? Si yo perdiera la salvación, estaría siendo bautizado en el Espíritu y desbautizado. Estaría siendo sellado y se me borraría el sello. No es posible. Cuando una persona nace espiritualmente, el Espíritu Santo la sella como propiedad irreversible hasta el día de la redención de la posesión adquirida, dice Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 1. Así que seguimos adelante. La salvación es llamada vida eterna. ¿Cuándo comienza? ¿Al recibir a Cristo o al llegar al cielo? Pues
Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya es una posesión, como hemos leído en Juan 3:16. Dios ya me da la vida eterna. Y la vida eterna yo ya la estoy viviendo, aunque tenga que experimentar la muerte física. Pero la vida eterna ya no solo es cantidad de vida, es calidad de vida, es calidad en la comunión, en el gozo, en el servicio, en vivir para Dios, en el amor, en la gracia, en la misericordia, en ser útil en las manos del Señor para bendecir a otros. ¿Cuántas cosas tiene la vida eterna que Dios me ha dado y que ya disfruto? Aunque parece obvio, eterna significa sin fin. Sería eterna si la tengo hoy y la pierdo mañana en una fecha futura. Obviamente que dejaría de ser eterna, sería solo temporal. Si me dio la vida eterna, pero luego de que yo tuve un fracaso, cometí un pecado, la perdí. No puede ser eso, no, de ninguna manera. Según Efesios 1, 13, 14, cada creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo, lo mencioné recién. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que, como vemos, el creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo, el sello garantiza su herencia eterna, le marca como posesión de Dios. Al oír el Evangelio y creerlo, somos sellados. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que se complete la redención de los que hemos sido adquiridos por Dios para su gloria. La palabra arras es una prenda dada como adelanto. Las arras es el anillo de compromiso, que yo lo tengo siempre aquí en mi dedito, y es el que mi esposa me entregó y yo le entregué a ella. Es un compromiso, una prenda dada como adelanto para asegurar nuestra herencia hasta la redención final. El Espíritu Santo es el que garantiza la salvación, no el creyente con sus buenas obras. El Espíritu Santo es el sello divino de que le pertenecemos y su depósito o arras nos garantiza que Él hará lo que nos ha prometido. En ese sentido, el Espíritu Santo es en anticipo un depósito, una firma válida en un contrato. Su presencia en nuestras vidas ratifica que tenemos una fe genuina y prueba que somos hijos de Dios. Ahora su poder obra en nosotros, la transformación de nuestras vidas, y es un adelanto del cambio total que experimentaremos en la eternidad. Luego tenemos aquí este hermoso pasaje que ya también mencioné recién, de Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. A mí me gusta ilustrar este versículo con esa idea, es decir, este anillo me representa a mí, yo estoy en las manos de Jesús. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que yo estoy, y tú y cada uno de los creyentes estamos protegidos
sabéis que es muy difícil separar las manos de una persona fuerte, ¿no? Cuando están así agarradas, ¿no? Allí estoy yo en las manos del Señor. Esto le da confianza o le mete miedo en cuanto a la seguridad de su alma. Nada de miedo, me da absoluta seguridad y paz. Ahora, se nos da una advertencia aquí. Ojo, no sea culpable de vacunar a la gente en contra del Evangelio con una presentación simplista o incompleta, haciéndoles creer que son salvos cuando no lo son. Muchos creyentes nunca entendieron la gracia y ahí tenemos el problema de esos mensajes emocionales que tocan el corazón, que mueven las emociones. Yo he sido evangelista y soy evangelista, me encanta predicar el evangelio. Y a veces uno se siente tentado a contar una anécdota lacrimógena, ¿sabes? Al final del mensaje, antes de hacer el llamado, ¿no? Pero cuando usamos esa estrategia, hermanos, estamos tristemente manipulando a la gente. Y podemos mover a alguien a levantar la mano, a llorar y emocionado por lo que ha escuchado, a hacer una oración y pensar que eso ya le garantiza la salvación. Ojo, ojo, debemos ser claros para evitar los errores mencionados en las preguntas 1 y 2. Uno se salva por la gracia y se mantiene por la gracia. Esa seguridad que yo le puedo decir a una persona que ora emocionada, que pide perdón por sus pecados y que dice, Señor, creo en ti. A mí me encanta dar la bienvenida a la familia de Dios. De hecho, lo hago. A veces le entrego incluso un certificado con la fecha, con mi firma, para que la persona recuerde ese momento, porque es un momento maravilloso. Dice la Biblia que en el cielo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y es realmente muy bonito eso. Yo he presenciado la salvación de mucha gente. Incluso hoy hay personas que de cuando en cuando me lo recuerdan y me lo agradecen y yo me siento feliz. Pastor, yo recibí a Cristo con usted hace 40 años. La esposa de un gran pastor en Argentina me lo suele recordar y yo fue predicando en una de mis primeras predicaciones en una conferencia y ella era una adolescente. Después se casó, hoy son pastores en una iglesia y ella siempre recuerda que aceptó a Cristo cuando yo prediqué el evangelio en esas conferencias en su iglesia. Eso es maravilloso. Yo doy gloria a Dios y me gozo en eso. Pero a su vez, cuando uno ve personas que han dicho aceptar a Cristo, pero luego no aman al Señor, no se congregan en ninguna iglesia, no tienen interés espiritual, no buscan a Dios, no tienen apetito por Dios, no tienen hambre. Hermanos, si no hay hambre, probablemente sea porque no haya vida. Generalmente ya decimos, mira, si no hay hambre es porque estás enfermo. Si no tenés ganas de comer es porque algo no funciona bien en tu cuerpo. Y a veces puede ser que la persona está famélica espiritualmente hablando, por malas decisiones y tal. Uno le llama al arrepentimiento y luego hay corrección, piden perdón, confesión, renuevan su confianza y comienzan a vivir y alimentarse de la palabra. Pero cuando tú ves, yo recuerdo haber leído la anécdota de Moody, que era un predicador extraordinario, que produjo avivamientos, que ganó multitudes para Cristo. Y en una ocasión, mientras iba por una calle, alguien se le acercó y le señaló un borracho, un hombre completamente ebrio, abrazado a una farola, y este hombre, casi en tono burloso, se acercó a este predicador y le dijo, mire, ese es uno de sus convertidos. Y Moody le dijo, estoy de acuerdo con usted, probablemente sea uno de mis convertidos, pero no es un convertido de Cristo. No es uno de aquellos que Jesús salva.
porque esa es la diferencia. Nosotros podemos a veces, y ese es el gran peligro, de que en el contexto de nuestras iglesias locales haya trigo y cizaña. Y es el gran peligro para nuestros hijos que nacen en la fe, en las iglesias evangélicas, que por ser hijos de creyentes pueden llegar a creer que es automático, y no lo es. Ellos tienen que tener una experiencia de salvación con Cristo Jesús. Muy bien, ya prácticamente estamos llegando al final. Cuidado. Punto 7. Como notamos anteriormente, tener vida eterna no es licencia para pecar. ¿Qué pasa con uno que dice ser cristiano, pero sigue en pecado? Tal vez nunca fue un cristiano verdadero, sino se ha engañado a sí mismo y a otros. Tal vez nunca entendió el evangelio o no creyó de corazón. Por otro lado, si fue convertido, es un creyente carnal. Sigue siendo un hijo de Dios, pero no experimenta los beneficios de andar en comunión con Dios. En este sentido, estará sujeto a la disciplina de Dios con el fin de restaurarle a la comunión con Dios. Hebreos 12, 5 al 11 dice: habéis olvidado como la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo siempre recuerdo al abuelo de mi esposa, que era un misionero, y él enseñaba eso. Él decía: si una persona acepta a Cristo y luego rechaza al Señor y se va y vive en el mundo a su antojo, si es un verdadero hijo de Dios, un día va a regresar. ¿Por qué? Porque Dios va a intervenir con disciplina, con un llamado al arrepentimiento, con situaciones de quebrantamiento en su vida para traerle otra vez a la fe. Ahora, si eso no sucede, pues entonces probablemente nunca fue un verdadero hijo de Dios. Luego, que tenemos también, perderá sus recompensas en el tribunal de Cristo. Primera de Corintios 3, 11 al 15, es un tema que hemos estudiado ya en niveles anteriores. Podéis rebuscar entre los manuales las clases que hemos hablado de las recompensas, pero aquí se habla claramente de que yo puedo presentarme en el tribunal de Cristo delante del día del juicio con oro, plata, piedras preciosas o madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Si mi obra resiste la prueba de fuego, recibiré recompensa. Si mi obra se quema, yo voy a sufrir pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que si leemos 1 Corintios 3, 11 al 15, y ahí se nos pregunta: ¿y qué de las buenas obras? Las obras de cada creyente serán juzgadas en el tribunal de Cristo. Ese juicio no es para determinar si es salvo, sino para dar premios o no. Serán premiadas las obras hechas en el poder del Espíritu: oro, plata, joyas. Obras hechas en la carne por mi propio esfuerzo, para mi gloria, para que me aplaudan los hermanos, para que la gente me quiera, para que la gente diga: oh, pastor. Por eso el otro día, cuando Leonela, que me está escuchando, al acabar el estudio, le agradeció a Abraham. Abraham reaccionó diciendo: bueno, Leonela, no te preocupes, no hace falta que me digas nada. Pero es por su corazón, no por Leonela ni por ninguno, es porque nuestro corazón
es traicionero, ¿eh? Es traicionero. A mí me agrada que me pongan bonitas declaraciones en los devocionales. Las leo todos los días y me alienta, pero yo procuro que eso no sea lo que me motive ni lo que me haga sentir especial. Yo eso digo, Señor, gracias, gracias porque esto es tu gracia obrando. Tú eres el que merece toda la gratitud, toda la gloria y todo el honor. ¿Por qué? Porque no quiero llegar al tribunal de Cristo y que este trabajo de estudiar, de enseñar, de predicar, de pastorear, de consolar, de acompañar, de orientar a las personas, se traduzca en mi vida personal en madera, heno y hojarasca. Yo quiero que sea oro, plata, piedras preciosas. ¿Vale? El oro es lo que hacemos para la gloria de Dios. La plata nos recuerda la redención. Con la plata se pagaba el impuesto de redención de los primogénitos en Israel. Todo lo que yo hago para evangelizar será plata en aquel día. Y las piedras preciosas nos hablan de personas. El sumo sacerdote tenía joyas grabadas, clavadas en el pectoral con el nombre de las tribus de Israel. Y eso nos habla de personas. Todo lo que yo hago para bendecir a un hermano en la fe se traduce en joyas preciosas para la gloria del Padre. Es posible servir al Señor y no recibir premios. Bueno, como hemos visto, podríamos decir que sí. Si mi servicio al Señor es para mi gloria, porque está entre comillas, pues sí, no voy a recibir premios. Yo he puesto que no, porque entiendo que servir al Señor es servir al Señor, es hacerlo todo para su gloria y no para mi beneficio personal. ¿Qué premio recibirá el maestro de la escuela dominical que enseña con mala gana o por orgullo? Obviamente sufrirá la pérdida de su recompensa. No entendería yo alguien que lleva un ministerio de mala gana, enfadado, agobiado y sin alegría. Los dones espirituales nos ayudan a servir al Señor con alegría. ¿Qué dice el verso 15 sobre los que construyen su vida por esfuerzo propio? Que serán salvos, pero sus obras serán quemadas como madera. ¿Serán salvos? Sí. ¿Qué pierden? Pierden las coronas o las recompensas con las cuales el Señor quiere premiar y bendecir cada una de nuestras vidas. La conclusión, ¿estás seguro dónde pasará la eternidad? ¿Por qué sí o por qué no? Esto es algo que cada uno de vosotros tenéis que meditar, de quién depende su destino eterno. ¿Está confiando en Cristo solamente o en su capacidad de ser fiel? Y esto son unas preguntas orientadas a la próxima lección, que es el paso 10, y se nos está acabando el manual 5, ¿eh? Vamos ya encaminados hacia el final. Tengo algunas dudas antes de recibir a Cristo, es la próxima lección. Para meditar y discutir, tenemos aquí, ¿qué opina de lo siguiente? Alguien dijo, he estado en iglesias que creen que no se pierde la salvación y otros que dicen que sí. Me siento doble bendecida, sí, porque si no se pierde, tengo la gran seguridad del cielo. Si se pierde, esto me motiva a vivir en santidad. ¿Está de acuerdo o no? ¿Por qué? Bueno, personalmente no estoy de acuerdo. Lo que debe motivarnos a vivir en santidad es no el temor, sino la gratitud, ¿eh? Es decir, si yo voy a vivir con miedo, voy a vivir agobiado, voy a vivir temiendo el infierno, mi vida va a ser triste.
Yo quiero vivir agradecido, yo quiero vivir una vida de comunión, de seguridad, de disfrute de mi relación con aquel al que puedo llamar Padre, quien envió a su Hijo a morir por mí y me mostró su gran amor, y que además envió el Espíritu Santo a morar en mi corazón y hacer de